El tema económico va a ser central seguramente este sábado. Por eso, Iván, la sumamos a la economista Anastasia Daisich, directora ejecutiva de Quali Consultora. Anastasia, José Calero e Iván Damianovich te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, José Bueno, Iván, mucho gusto. coincidís en que es muy probable que Milei en su discurso ante la Asamblea Legislativa enumere logros económicos, y entre esos logros económicos, ¿cuáles mencionarías? Sí, a ver, está claro hasta ahora que el objetivo que marcó el presidente Milei, tanto en el discurso de campaña como su primer, los primeros anuncios de su asunción, tiene que ver con el combate a la inflación, que eso, como un poco marcaba Iván recién, es un objetivo cumplido. En el mes de enero el índice del 2,2% claramente marca esta senda descendente, e incluso pasando a un acumulado de menos de 3 dígitos en Argentina. Ese es digamos, el objetivo central, y que junto con el ajuste fiscal o el déficit fiscal, pero son los puntales, por lo menos de este. No llamaría un programa económico porque tampoco fue presentado como tal, pero sí como los logros evidentes y que la sociedad puede ver en el día a día. Si bien esto es cierto que, dependiendo de los niveles de ingreso, pega de una manera distinta, pero por lo menos cuando uno habla con los empresarios es la impresión de que los precios más o menos se mantienen similares a los meses, al mes anterior, cuando en general se va a hacer la compra. Ahora, también un poco, un punto para destacar, como un poco lo mencionó también Iván recién, el tema de cuando uno mira el desagregado de la inflación. Lo que los economistas miramos es digamos, el índice de precios al consumidor general. Después están los estacionales, por ejemplo, frutas y verduras, los regulados como servicios públicos, y lo que llamamos el IPC núcleo, que son eliminando, sacando de la medición estas dos aperturas anteriores. Uno ve que la baja no es tan pronunciada como fue en meses anteriores. Lo que esto marca es que Argentina sigue siendo un país con una inflación latente, porque recordemos que la estructura económica en algún punto siempre está mirando el dólar como moneda de fijación de precios e incluso de expectativa, con lo cual está claro el logro que ha logrado en este ámbito, pero también, por lo menos en los últimos meses, cuando uno está mirando la inflación núcleo, está incluso por encima de la inflación general. Ahora, Obviamente, Anastasia, sí, sí, buenas perdón. noches. Iván Damián, Buenas ¿cómo te va? noches. Ahora, cuando uno analiza, cuando uno piensa un poco también en esta desaceleración de la inflación, no puede dejar de considerar también que de la mano de esta situación vino también una profunda recesión. Es decir, en términos, vos lo podrás seguramente explicar mejor, pero digamos, la retracción del consumo se hizo sentir, y mucho, en algunos rubros más que en otros. ¿Cómo están observando ustedes desde Quali esta situación en relación al consumo o al poder de compra, ¿no?, de los asalariados? A ver, cuando uno habla de recuperación es importante marcar que todavía estamos en números negativos en relación o sea, el 2024 cierra con números negativos versus 2023. En consumo esto todavía se ve, si bien en algunos rubros pudieron tener alguna recuperación de la mano del crédito, como pueden ser los bienes semidurables, o en algunos segmentos de textiles que tienen que ver también con liquidaciones o con cambios de temporada. Lo que uno ve que claramente el consumo todavía sigue abajo del año 2023, y después, en términos de nivel de actividad, cuando uno mira la producción,
el desagregado del índice de producción industrial, por ejemplo, ahí nota que hay sectores que un poco podríamos llamar los ganadores de estos meses transcurridos, por ejemplo, la refinación de petróleo, y en el caso de alimentos y bebidas, que está claramente vinculado a la mayor producción de oleaginosa, sobre todo el crushing de soja, porque venimos de un 2023 con una sequía muy profunda. Pero en general, los datos de producción lo que están mostrando, bueno, alguna recuperación también en términos de la producción automotriz, pero nuevamente el consumo, e incluso en este último mes, lo que se está viendo es, en términos de crédito, un amesetamiento, tanto de consumo con tarjeta de crédito como de bienes personales, que venía en los meses anteriores traccionando un poco el aumento de consumo, y en diciembre vemos que esa cifra, digamos, está un poco más amesetada. Y vinculado al nivel salarial o al nivel de ingresos, los asalariados en blanco, digamos, los trabajadores en relación de dependencia son los que mejor pudieron acompañar a la inflación, y en el caso tanto de el empleo público como los informales o cuentapropistas, o sea, el salario, si bien el formal le viene recuperando, pero cuando uno mira el desagregado, estos dos que mencionaba anteriormente están bastante atrás de la inflación aún. Y eso lo que uno está viendo es que por esa razón no se recupera el nivel de consumo. Y después con esto culmino, dentro del consumo uno puede ver, por ejemplo, el segmento de bebidas sin alcohol, incluso bebidas alcohólicas también han tenido una caída mucho más profunda que no se termina de recuperar. Lo mismo, por ejemplo, que la carne vacuna, que ha llegado a tocar pisos históricos con muy poca diferencia con el consumo aviar. Entonces uno lo que ve en términos generales es, todavía el consumo está en niveles inferiores al año pasado, hay segmentos que están saliendo, digamos, de una caída importante, y obviamente los distintos segmentos socioeconómicos donde puede estar vinculado a un empleo formal o no, esos tienen distintas capacidades de reacción en el consumo. El gobierno se preocupó por cuidar de alguna manera que los planes sociales, donde hizo una auditoría y la sigue haciendo a fondo, bueno, mantuvieran el poder adquisitivo, el programa, la asignación por hijo y el plan alimentar. Da la impresión de que si uno tiene que pensar bueno, qué sectores tuvieron que afrontar un mayor ajuste, bueno, ahí emerge claramente la clase media a través de las tarifas de servicios, las prepagas y otros gastos clave de la clase media, los jubilados también. El gobierno no da muchos indicios de tener algo en mente como para mejorar el poder adquisitivo de estos sectores. ¿Te da la impresión de que se podría avanzar en algo? Bueno, ahí es una pregunta interesante. Desde dos puntos, o hacemos como una división en términos de la respuesta, ¿no? En términos de política social, es cierto que la asignación universal por hijo y la tarjeta alimentar fue donde el Poder Ejecutivo puso el foco en términos de aumentar o ajustar con mayor velocidad que el resto de las prestaciones sociales. Y en términos de déficit fiscal, claramente el mayor gasto se produce en prestaciones previsionales, o sea, en jubilados y pensionados, donde ahí se sintió más fuerte el recorte. Y recordemos también el veto que usó el Ejecutivo con un tercio,
en no aprobar la ley de movilidad jubilatoria. Entonces, ahí hubo claramente, bueno, y junto con la obra pública y transferencias a provincias fueron donde se produjo el mayor recorte. Pero probablemente lo más significativo en términos de esos segmentos, digamos, más vulnerables de la población, donde se notó, no digo una mejora, pero no un empeoramiento de su capacidad de consumo, tuvo que ver con la reducción de inflación. Y después, en la segunda, digamos, la segunda parte de la respuesta, y que es interesante un poco lo que vos planteás, José, es, bueno, en el caso de ya plantearse de cara a un escenario electoral de 2025, es por dónde el Ejecutivo podría eventualmente soltar un poco la cuerda en esos recortes o en esta premisa de déficit fiscal cero. Y esa es una pregunta interesante porque digamos, desde lo discursivo es un puntal muy relevante del gobierno en esto del déficit fiscal cero. Entonces, ahí pensando en que los precios de commodity te llevaron un poco con la necesidad de acumular reservas, que bajes las retenciones, es, bueno, esto es una sábana corta. E incluso el Ejecutivo siempre lo dice, para bajar un impuesto yo tengo que tener alguna reducción de gasto que me permita quedar equilibrado. Esto es una buena pregunta, desde dónde se podría generar algún incentivo de consumo, dado esta restricción autoimpuesta en un año electoral. Todo un desafío. Por lo menos. Sí, no, digo, todo un desafío, Anastasia, evidentemente que el gobierno va a tener que, de alguna manera, romperse de la cabeza y buscar desde la creatividad alguna instancia para que esto suceda. La última, por mi parte, Anastasia, para poder pensar también hacia adelante, ¿no? Y entender el mundo al que va la Argentina, con un planteo desde el gobierno, del oficialismo, muy crítico hacia el Mercosur y hacia lo que finalmente tenemos hoy como resultado de bloque común al cabo de tantos años, ¿no? Desde el año 85 prácticamente, ahora, con un gobierno que de alguna manera, si fuera por el propio gobierno, bueno, hasta nos saldríamos probablemente del Mercosur en pos de tratados de libre comercio. ¿Cómo ves vos, cómo ven desde Quali, digamos, la posibilidad eventual de Argentina? ¿Qué tan preparada está Argentina para encarar un proceso, por ejemplo, de tratado de libre comercio con Estados Unidos, que por lo menos es lo más reciente, o con países desarrollados, pero ya en términos bilaterales? Bueno, nuevamente, en economía, viste que vamos segmentando las respuestas, si querés. Desde el punto de vista del Mercosur, y un poco Milei en su momento hizo una amenaza que si no puede firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos, podría denunciar el acuerdo. Eso legalmente no es de un día para el otro, o sea, de mínima tiene un tiempo burocrático para avisar al Mercosur y aún ante una salida es un proceso que lleva 2 años. Entonces, desde el punto de vista de la inmediatez, si uno quisiera firmar, aún así tiene cierta cadencia en el tiempo para poder formalmente denunciar el acuerdo, bueno, tanto de Asunción como Europreto, que son los dos tratados de creación del Mercosur hasta por el año 91. Y después la otra parte que me parece interesante marcar es el crecimiento digamos, de los países llamados emergentes, y donde puede mirar un poco al continente africano y también el Asia, digamos, ahí se está dando el crecimiento y no tanto en los países occidentales. Y curiosamente, desde el punto de vista de estrategia de comercio internacional, en esta gestión presidencial, Argentina prefirió una alineación bastante estricta, digamos, y con Estados Unidos, en detrimento de
estos socios que casi Argentina estaba dentro de los BRICS, y en la asunción de Javier Milei decide salirse de ese grupo de países, donde, dicho sea de paso, está el mayor PBI a nivel mundial. Entonces ahí se genera un desafío, porque incluso, bueno, en nuestro análisis, cuando veíamos el comercio con Estados Unidos, nuestro producto hoy estrella está siendo el petróleo crudo, donde Estados Unidos está haciendo una apuesta, es uno de los principales países consumidores, también es un gran productor, pero no tiene un autoabastecimiento. Con lo cual hay algunos productos de medicamento, hay algunos alimentos, sobre todo vinculados con el vino, pero es una matriz, digamos, un poco primaria en términos de comercio exterior con ese país. Con lo cual, desde nuestro punto de vista, no sería una alianza o un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, no nos traería tantos beneficios, y la realidad también es que hoy nuestros socios comerciales principales son Brasil y China. Con lo cual, en este mundo de bloques, digamos, económicos, y sobre todo con la emergencia nuevamente de Trump en la presidencia de Estados Unidos, y donde dice: a mí el conflicto con Ucrania me representa que he puesto dinero y lo quiero en minerales o en tierras raras vinculadas al litio. Eso también genera un interrogante a nivel internacional, porque no nos olvidemos que uno de sus financistas de campaña, y que ahora forma parte del gobierno, que es Elon Musk, tiene claros intereses en el desarrollo de la industria de automóviles eléctricos, tanto en Estados Unidos también como en China. Entonces, por un lado, Trump dice, como en campaña, drill, baby, drill, pero por otro lado tenés un fuerte empresario y personaje dentro de tu propio gabinete, donde ahí puede haber un contrabalance en términos de objetivos económicos. Con lo cual, creo que por ahora este alineamiento es un poco, me parece, prematuro, porque todavía falta entender un poco mejor por dónde viene el escenario energético a nivel internacional. Y ahí nosotros, tanto con Vaca Muerta como también con el petróleo crudo, tenemos ventajas en los dos segmentos, pero todo va a depender en términos de el litio y de las energías verdes, para dónde vaya el mundo, si Europa va a seguir proponiendo los objetivos verdes, o Estados Unidos dice: no, yo voy a apostar a los combustibles fósiles. Y también en ese escenario, si Estados Unidos apostara a los combustibles fósiles, también cuál sería el precio a futuro de ese combustible, de ese petróleo. Y en ese escenario, ¿cómo queda parado Argentina, donde su principal producto de exportación está siendo el petróleo? O sea, todavía me parece que el escenario internacional tiene que continuar acomodándose. Muestra de ello es las reuniones recientes de Macron con Trump, donde me parece que Europa está tomando, todavía está midiendo un poco cuál es incluso la estrategia negociadora. Espero y después me siento a la mesa, como está haciendo Trump, o no. Me parece que todavía falta acomodarse un poco esta política internacional para saber bien las consecuencias de cómo queda Argentina parada de cara a ser un proveedor de energía a nivel mundial. Anastasia, gracias, que te vaya muy bien. Muchas gracias a ustedes, que tengan buenas noches y saludos a la audiencia. Gracias. Ahí estaba la economista Anastasia Daisich, directora ejecutiva de Quali Consultora en Asteriscos.